Profesor, bienvenido a Shock de Opiniones, ¿cómo está? Bien, bien. Coméntenos, profe, ¿usted qué piensa de esto que encontraron allá frente a la entrada del barrio chino, de estas restos de la vía del tren que pasaba por esta zona y que data del siglo XIX y que estaba oculto sobre una capa asfáltica? ¿Qué piensa usted de esto? Teníamos que hacer contextualizar esto desde el punto de vista histórico. Primero, determinar la función de los chinos aquí en Panamá. Segundo, la empresa, estoy viendo que es el tranvía, no es el ferrocarril, y son dos cosas distintas, porque el ferrocarril cruzaba del Atlántico al Pacífico. Sí, claro. Y era manejado por una empresa capitalista norteamericana cuyo director era Totem. Ahora, cuando nos encontramos con estas pistas del tranvía, el tranvía era usual, incluso llegaba hasta la Plaza 5 de Mayo. Desde San Felipe y recorría toda la central hasta la Plaza 5 de Mayo. Se inauguró aproximadamente entre 1895 y no iba más allá de la Plaza 5 de Mayo porque todavía Caledonia no estaba totalmente poblada y no estaba totalmente ensanchada con carreteras o con vías adecuadas para eso. Lo que podemos ver desde este punto de vista histórico es que es una nueva visión. Yo lo determino en esta forma, que es una nueva visión para reconstruir el Panamá de ayer. Y esto puede parecer banal a cualquiera persona, pero no es así. Eso es parte de nuestra historia y tiene un valor histórico incalculable. ¿Qué debe suceder con esto, profesor? Porque está deteriorada estos rieles del tranvía. ¿Se debe preservar? ¿Cómo no? Mire, nada más le acoto algo. La ciudad de Panamá, San Felipe, estaba rodeada por una muralla. Para que no se cometiera el error que se cometió en Panamá la Vieja cuando Morgan atacó la ciudad. Y además, Morgan no fue el que quemó la ciudad, fue el propio gobernador Juan Pérez de Guzmán que explotó la pólvora. Hay muchos libros de historia que andan diciendo que Morgan fue el que quemó la ciudad. Eso no es cierto. Fue el propio gobernador. Fue el propio gobernador. Bien, entonces, el hecho es de que estas piezas, aunque estén en el estado que están, pueden y deben urgentemente ser tratadas científicamente por arqueólogos y especialistas. Hay que determinar qué tipo de metal era, cuál era la función. Aquí podemos determinar, o se podrá determinar en el estudio las vías de tránsito del siglo XIX, porque yo calculo, no soy el experto en esto, pero calculo que esto puede ser del siglo XIX y no de inicios de la República. Claro. Porque si es de inicios de 1903, ya en ese tiempo no se usaba asfalto solo en el área de la zona del canal, no en el área de la ciudad de Panamá. Y se utilizó el asfalto para combatir la fiebre amarilla. Claro. Don Romel, ¿cuántos tesoros más de nuestra historia hemos ocultado dando paso a las infraestructuras modernas? Primero le voy a decir muchos. Que me pueda contar. Le puedo decir que no solo hay objetos históricos tradicionales, antiguos, sino que hay manifestaciones, objetos, podríamos decirle así, en nuestra realidad. Le pongo el ejemplo de las garzas de la presidencia.
El palacio se llama el Palacio de las Palacio Garzas. de las Garzas, y no tiene garzas. Y no tiene garzas. no tiene garzas, ¿no? Y hay muchos sitios que, por lo menos, vuelvo otra vez a la muralla que rodeaba la ciudad de Panamá. La tumbaron. Esto no hubiera ocurrido en ningún país del mundo. Porque fue construida para la defensa de la ciudad. Y lo único que queda de la muralla es el área cerca de lo que se llama la Mano del Tigre, que es una muralla, y ese es el único ejemplo. Cerca de la Plaza Herrera, creo que. Exactamente, Ajá. cerca de la Plaza Herrera. Imagínate, eso fue la destrucción de toda la muralla, fue en el año de 1853-54, porque lo vi en una gaceta oficial de ese año. O sea, haber destruido la ciudad, perdón, la muralla, por cuestiones estéticas para ellos, ¿no? Eso, es que ahí es donde voy. ¿Usted cree que es por temas estéticos? ¿Por qué las autoridades de nuestro país no tienen esta visión de poder recuperar algo tan importante y significativo como nuestra historia? Porque no lo saben. Y perdón, voy a ser duro, porque hay muy momentos en que uno tiene que ser firme en las convicciones que uno tiene. Primero, no lo conocen. Segundo, no les interesa. O sea, no les interesa el pasado histórico, más les interesa hacer propaganda política que otra cosa. Y me perdonarán, pero estoy siendo claro. Claro, por supuesto. Aquí nos escriben en WhatsApp, por ejemplo, dice, con referencia a los antiguos rieles del tranvía encontrados en el barrio chino, ¿se podría preservar exhibiéndolos en algún punto de la cinta costera o en forma de una escultura para efectos de que las generaciones actuales puedan ver y tocar ese pedazo de historia patria? Nos Felicito a la persona que acaba de enviar ese mensaje, y estoy totalmente de acuerdo. Hay que extraer todo eso y ponerlo en bueno, no sé si en el Museo del Canal habrá, no creo que exista espacio para eso, pero tiene que ser un lugar visible. La idea esa de la cinta costera es muy interesante. Claro. Y poner una placa explicando eso. Cuando uno va al Causeway, le pongo un ejemplo, hay unas imágenes que hablan, bueno, aquí se construyó esto, y hubo esto, y hubo esto. Pero yo creo que en el Causeway hace falta más información. Esa es mi opinión histórica. Totalmente. Mi opinión histórica. Porque nada más prácticamente nada más hablan los norteamericanos y no hablan de los panameños, ¿no? Ese es un área totalmente restringida para esa época, era parte de bases militares. Ahora bien, yo creo que es una excelente idea. Y el próximo alcalde, quien sea, que no sé, ni siquiera los conozco, yo pienso que la primera tarea que tienen que hacer ellos, y perdone que me meta en esto porque esto es una cuestión política y yo vine a una cuestión cultural y una cuestión de valor histórico. Tenemos que ver la ciudad de Panamá en función de lo que existía antes de la ciudad de Panamá. Mire, en la iglesia La Merced, ustedes han visto un castillo medieval. Existía una puerta de tierra que se bajaba y se subía exactamente en la iglesia La Merced. Entonces, lo que los alcaldes, lo que los políticos tienen que hacer es ver el pasado nuestro para mantener ese pasado, ¿no? Yo la otra vez estaba por perdone que me vaya para otro lado, estaba por la Plaza 5 de Mayo. Entonces estaban poniendo unas matas y unas cosas que no cuadraba absolutamente nada con el pasado histórico de Panamá, ni de la Plaza 5 de Mayo. Y después yo le pregunté al ingeniero, oiga, ¿y si hay un incendio, cómo van a entrar los bomberos? ¿Y cuál fue la respuesta? Nada. O sea,
Hay edificios en la central que hay que rescatar, que son antiguos. Así es. ¿No? Profe, esto de los rieles me recuerda, Carolina, también el caso de lo que denunció en su momento el explorador y conservacionista Luis Puleyo sí, en el sector de frente a la embajada norteamericana. Había encontrado piedras del Camino Real, si mal no recuerdo. Sí. Y en ese espacio se construyó un colegio privado, aún a sabiendas de que por ese tramo pasaba este Camino Real. Entonces no nos estamos apropiando del valor real. Precisamente el señor Rommel lo acaba de decir. Y dijo, disculpe que me meta en temas políticos, pero es que a la política le hace falta este valor y esta ética histórica y la importancia. O sea, el Camino Real jugó un papel muy importante durante la colonia. Por ahí pasaba el oro del Pacífico al Atlántico y viceversa. Sí. Y no le damos ese valor. Imagínate para un turista que venga a Panamá y que tenga la experiencia de vas a atravesar por un camino que fue utilizado hace 400 años. O sea, contextualizarte en esto te llena de emoción, pero vemos que prefirieron darle paso a la construcción de un colegio privado que a preservar la historia, profesor. Sí, y eso ha sucedido en muchos aspectos de la cultura e incluso del arte. Le pongo un ejemplo. No recuerdo la ley, pero cerca de las iglesias no deben existir bares. ¿Sabían eso? Sí. Y no se puede tomar. Entonces yo lo que me pregunto, ¿cómo, no sé a quién le corresponde esto, si es al Consejo Municipal o a la Alcaldía? Dentro de cierta cantidad de metros no puedes tener sitios donde se vendan licor. Y de repente se agarraron y se tomaron el Parque Herrera. Y se toman todos los parques aquí. Entonces, ¿quién son los que dan los permisos? Exactamente. Profesor, ¿qué pasa con el casco antiguo? Muchos proponen que sea un área completamente peatonal por el valor histórico que tiene. Exacto. Sí, yo creo que hay algo de cierto en eso. ¿Y por qué? Primero porque las calles están construidas al tamaño de las carretas, porque ahí no circulaban carros. En el siglo XIX y al principio del siglo XX, bueno, ya al principio del siglo XX sí, cuando dejaron los carros. Por eso usted ve las calles tan pequeñas, porque una carreta cabía aquí y otra carreta cabía en el otro lado. Entonces yo creo que sí. En el casco viejo sucede una cosa muy curiosa. Primero los ricos estaban adentro y los ricos salieron para afuera, porque la ciudad se dividía. Me perdonarán porque ya me entusiasmaron ustedes. Había el intramuros de la ciudad de Panamá, donde vivían los comerciantes, los dueños de la administración del ferrocarril y todo esto, era la parte de intramuros, ¿no? Y afuera era el área del arrabal de Santana. Entonces, sucedió, me acuerdo que uno de los profesores universitarios me dijo que antes los ricos estaban adentro en intramuros y después pasaron afuera. Y ahora los pobres entraron adentro y ahora los pobres salieron para construir todo este tipo de comercios. Pero sí, yo creo que sí, porque el área es muy reducida, es muy difícil. Para entrar al casco antiguo es difícil. Incluso creo que voy a hacer una propuesta yo también, pues, para ver si el alcalde que gane me le escucha, ¿no? Es que hay pequeños carritos que se utilizan en otros países para el paseo precisamente por lugares y calles que son estrechas. ¿Por qué no se hace eso en el casco antiguo y es más fácil la movilidad? Y se conserva Ahora bien, mejor. El problema también es el problema de que muchos trabajan. Claro. Está el ministerio, está el ministerio, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues donde van a estacionar sus carros. Claro. Pero yo sí estoy de acuerdo con esa propuesta, es muy buena, que sea un área de esparcimiento
y de convivencia. Claro. Por lo menos tenemos sitios muy importantes en el casco antiguo. Está el Museo del Canal, que hay que visitarlo. El recorrido por las iglesias. San Felipe de Neri, que es una iglesia, es una cosa hermosa. Claro. Permítanos un momento, profesor. En este momento tenemos que despedir a nuestras frecuencias hermanas de Radio Península y también de Guapa, pero continuamos acá en Panamá y Colón a través de Shock Radio. Usted mencionaba precisamente este tema, profesor, de esos sitios importantes allá en el casco antiguo, y me parece que sería todo una experiencia, por ejemplo, que alguien se dedicara a darle un paseo en carreta por todo el casco antiguo. Hasta yo pagaría por ir a tener esa experiencia de sentirme como en la época, ¿no? Sí, puedes hacer dos cosas. Eso depende de la viabilidad y la posibilidad. O lo haces en carreta, o hay pequeños carros que se utilizan en otros países que llevan a gente y le hacen el recorrido. Y también hay otra cosa, especializar a personas que puedan narrar los hechos históricos. Esta es la iglesia catedral, este es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal está totalmente modificado y el Consejo Municipal tiene una importancia muy grande. Se llevaron a cabo las declaraciones de la independencia en 1830 de José Domingo Espinar, de Juan Eligio Alzuru en 1831 y de Tomás Herrera en 1840. Y hay en este edificio, yo he entrado y hay una cantidad de documentación histórica valiosa. Yo encontré en las pesquisas estas que hice que aquí en Panamá, en el Santo Tomás, existía una escuela de obstetricia, porque está el decreto. Y después busqué estoy echando muchas cuentos, busqué en las memorias de obras públicas y se hizo una escuela de obstetricia en el Santo Tomás. Y hay una escuela de enfermería en el Santo Tomás. Yo acabo de terminar un trabajo sobre el Santo Tomás porque en septiembre... otra cosa, si vamos a hablar de los sitios históricos, voy a aprovechar este pedacito. En septiembre de este año se celebran los 100 años de la inauguración del Hospital Santo Tomás, el famoso elefante blanco que criticaban a Porras porque decían que era un loco porque estaba creando una cosa grande. ¿no? Y ahora se quedó pequeño. Y el Santo Tomás quedaba cerca de la avenida A, cerca del Teatro Bellavista, el Teatro Variedades. Entonces, yo estoy trabajando en esa comisión de reconstruir la parte del el Santo Tomás y he hecho un trabajo sobre ese punto. Yo creo que una de las cosas más importantes, de todas las cosas importantes que hay que recordar de Panamá en este año es el hecho de la celebración de los 100 años del Hospital Santo Tomás. Los avances que había en esa época, la pobreza, el Hospital Santo Tomás se construye, es un estilo neoclásico, con 4 columnas que se levantan al cielo, como diciendo, pues, esto lo construimos para la eternidad. Y el Partido Conservador, que era un poco de resabio de piezas arqueológicas, políticas del siglo XIX, estaban diciendo que el Santo Tomás no había que construirlo. Y yo he asistido al Hospital Santo Tomás y me ha atendido. Y la atención del Hospital Santo Tomás, pero el hecho es el hecho histórico, el valor. Cuando tú le das a un pueblo su historia bien explicada, el panameño se siente más orgulloso de su historia y de su ser, porque rememora los hechos pasados. Y hay una cosa bien importante que yo denomino lo que es la memoria histórica de los pueblos. La memoria histórica es recordar todas las cosas, buenas o malas, que han sucedido para tú sentirte más orgulloso, ¿no?
es como los carnavales, pues los carnavales han cambiado totalmente. Totalmente. ¿Sí? No es lo mismo cómo se celebraban en sus inicios a cómo se celebra Sí, ahora. pero hay cosas todavía de nuestro pasado, de nuestro pasado que están presentes, ¿no? Que es necesario recoger. Usted se sentiría como dama contenta si hicieran una presentación de fotos de los vestidos de las mujeres en principio de la época de la República. Por supuesto. Con oye, aquí existía un calor de muerte y las mujeres con esos pollerones de estilo francés, estilo inglés y estilo norteamericano, pero como no había tantos edificios construidos, el aire fluía más, ¿no? ¿Usted no cree que sería una belleza eso? Poner a una exposición de vestidos, incluso los vestidos que utilizaban esta gente que le decían que eran pingüinos, pero eran los vestidos de levita. Claro, ¿no? Con el sombrero y todo eso, ¿no? Sí. Así que este es el mensaje que yo creo que hay muchos aniversarios que recordar este año, y entre eso está el Hospital Santo Tomás, el gran elefante blanco. Para terminar, bueno, no sé si termino o qué, pero el hecho es de que una cosa curiosa, se construye con los dineros de la nacionalización de la lotería en el 19, porque no querían nacionalizar la lotería y incluso eso tuvo que ir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted sabe qué le pasó a Porras, el que construye el hospital? ¿Qué le pasó? Cuando está enfermo de neumonía, va al Hospital Santo Tomás y lo tuvieron que acostar en un escritorio porque no había cama para él. Y de ahí pasó al Hospital Nacional y ahí fue donde murió. ¡Wow! O sea, no pudo ser atendido No pudo ser en el atendido hospital que mandó a construir. Ajá. en el hospital que él mandó a construir. Y era correcto la construcción del Hospital Santo Tomás, 1000 veces que sí que era correcto, ¿no? Wow. Y sigue siendo correcto muchas cosas que se pueden hacer para recordar la memoria histórica, el pasado, las tradiciones y sentirse orgulloso de que uno es panameño. Así es. Y eso es lo más lindo que existe en este mundo. Gracias, Sobre profesor todo para Escarriola. los panameños. Tremenda conversación que hemos tenido aquí. Súper lindo, Importante esa apropiación de nuestra historia para conservarla y sentirnos orgullosos de lo que tenemos.